El aroma de la generosidad. ¿Qué capítulo? El de Romanos 8. Ya se nos ha dicho al entrar en este libro de 2 Corintios que los sacerdotes romanos acostumbraban quemar incienso en el desfile triunfal, ¿no? Llegaban las tropas y venía el emperador que había conquistado y el aroma de aquellos inciensos que ellos utilizaban para los soldados triunfantes significaba vida, significaba victoria, pero para el enemigo conquistado significaba derrota y muerte. Esta imagen del incienso no la usa Pablo aquí en el capítulo 8, pero la ha usado en el capítulo 3, hablando de los creyentes, de que eran cartas escritas y que eran un aroma fragante, agradable a Dios, olor de vida para vida y olor de muerte para muerte. Por eso es que al ver a los creyentes como incienso, despidiendo fragancia de Jesucristo a través de la vida personal, nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos así, porque como creyentes somos aroma de vida o, tristemente también, podemos ser fragancia de muerte. Pablo utiliza varias veces esta idea de la fragancia. Cuando escribe, por ejemplo, a los Efesios, dice, y andad de amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y lo repite luego cuando escribe a los Filipenses, capítulo 4, les dice, todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito. No vamos a escoger este nombre para uno de nuestros hijos ni nietos, ¿no? No, nunca se sabe. Lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y ahí sí conecta directamente la ofrenda con una fragancia, y en este caso de parte de los filipenses. Pero claro, precisamente en el capítulo 8, Pablo va a estar hablando de los filipenses. Pablo en el capítulo 8 de Corintios no habla a los corintios, sí al final les recuerda un compromiso que habían adquirido, pero aquí Pablo está hablando de los filipenses, de los macedonios. Claro, Abraham les llamaba la semana pasada de la ensalada de fruta, ¿no? La Macedonia. Pues de toda Macedonia, Tesalónica, Berea y Filipos. Eran 3 iglesias que estaban ofrendando desde su estrechura, desde su pobreza, desde su gran necesidad. Eran zonas que habían prosperado mucho con minas de oro, pero que se habían agotado. Y ahora lo que prosperaba era Corinto, que tenía un puerto extraordinario que movía, generaba recursos y había allí una región muy cosmopolita, una ciudad llena de personas que generaba ganancias. Y los corintios ahora pues tenían una situación completamente diferente a la que tenían los hermanos de Macedonia. Pero a pesar de esa necesidad, los macedonios no estaban pensando en ellos, estaban pensando en los pobres de Jerusalén. Ahora, Pablo era un siervo de Dios entrenado en el ministerio de la ayuda, de la generosidad. Vamos por un momento a Hechos, capítulo 11, versículo 27. Bueno, el verso 25 dice que Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. La historia de Hechos nos ha mostrado a Saulo convertido en el capítulo 9. Y luego en Damasco huye y se va a Tarso. Y allí lo busca Bernabé. Y dice el verso 27, durante aquellos días unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio.
Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía, lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas ¿a quién? A Bernabé y a Saulo, para que las llevaran a los ancianos para que las llevaran a los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Así que aquí vemos el comienzo del ministerio de Pablo ya involucrado en ese sentir de generosidad, de ayuda. Había una necesidad y la iglesia de Antioquía respondió. Claro, más tarde, en el capítulo 20 de Hechos, es Pablo quien nos va a decir algo acerca de Jesús que los evangelios no tienen. Es una información que los evangelios no nos dan. ¿Qué dijo Jesús? Dice, deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Es la única información que tenemos, así tan directamente de Pablo diciendo, Jesús dijo, enseñó esto. No lo vas a encontrar en los evangelios, pero Pablo lo destaca aquí. Claro, Pablo ayudaba porque él veía en la generosidad, en la ofrenda, una manera de unir el cuerpo de Cristo. En el capítulo 15, versículos 25 al 28 de Romanos, él habla allí de visitarles porque debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos. Dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén, sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarles económicamente. En cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitaros en mi camino a España. ¿Vale? Así que vemos cómo el relato bíblico se va conformando en este sentir, en estas etapas diferentes del ministerio de Pablo, y cómo él veía en la ofrenda, en el dar, en la generosidad, un medio de unidad del pueblo de Dios en las distintas regiones. Claro, era una demostración de compromiso con el pueblo judío, lo va a decir luego escribiendo a los Gálatas en el capítulo 2 y el versículo 9 y 10, pero aquí en Romanos 8, Pablo lo que va a querer decirles es que tenían que cumplir lo prometido. En el capítulo 8, verso 10, dice, este es mi consejo, sería bueno que completaran lo que comenzaron a hacer hace un año. El año pasado, ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Así que algo está pasando aquí en Corinto. Se habían comprometido a dar, pero no estaban llevando a cabo el compromiso. ¿Por qué? Bueno, podríamos, espero que no lo toméis como un juicio injusto, pero señalar que la demora fue el bajo nivel espiritual de la iglesia. Estaban llenos de dones, estaban llenos de actividades. Ya hemos visto que la iglesia de Corinto era una iglesia complicada, había muchos problemas internos allí, pero parece ser que esta falta de generosidad y de compromiso y de llevar a cabo lo que habían prometido hacer estaba relacionado a una falta de compromiso espiritual. Y eso nos lleva a una conclusión. Cuando una iglesia no es espiritual, no es generosa. Es
que puede existir una iglesia no espiritual? Uno se pregunta, ¿no? Sí, tristemente sí. Podemos perder el primer amor como la iglesia de Éfeso, podemos volvernos una iglesia carnal como la Odisea, y podemos perder de vista completamente el llamado y los objetivos y la razón de ser. Ya ni os cuento la historia de uno de los libros de Swindoll, que en una iglesia comenzaron a hacer pollos asados para reunir dinero para los gastos de los jóvenes, para ir a campamentos. Y como la cosa iba bien, abrieron la venta de los pollos asados no solo a los miembros de la iglesia, sino que al vecindario. Y con el paso de los años, pues quitaron el cartel de la iglesia y pusieron una venta de pollos asados. Se olvidaron de la iglesia. Puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Cuando una iglesia no es espiritual, no es generosa, no está respondiendo a las necesidades que observa. Y esto me trae a la mente una vieja historia que seguramente la habéis escuchado, pero yo os la voy a repetir esta mañana. Una vaca y un cerdo discutían acerca de cuál de los dos era más generoso. La vaca señaló todos los litros de leche en el súper y le dijo al cerdo, a ver si puedes superar eso. El cerdo señaló un trozo de jamón y respondió, lo tuyo es contribución, lo mío es sacrificio. Claro. Bueno, la vaca se equivocó porque señaló los litros de leche y no señaló la carnicería. Bueno, pues es así. Lo mío, lo tuyo es contribución, lo mío es sacrificio. Y pensando en esto y dándole vueltas a la idea principal, pues se me ocurrió esta mañana una idea original. Todo a Cristo yo me rindo. Lo que tengo, lo que soy. Pues le amo, en Él confío, por su gracia al cielo voy. Todo cuanto tengo, todo lo que soy, oh Señor, a ti me ofrezco y me rindo hoy. Y lo cantamos. Y esta idea principal de 1 Corintios 8 la conocemos, hermanos. Yo creo que tenemos que hablar de esto porque toca y porque tocará el domingo que viene detrás de mí con el capítulo 9, que es Fer. Pero el tema es el mismo, es la entrega, es el sacrificio, es el dar. Y aquí tenemos que hablar de que la realidad es que gran parte de la lucha espiritual en la vida cristiana se libra en el ámbito de las posesiones, en el ámbito del dinero. Y es por eso que cuando yo canto esta idea principal, que la cantamos con mucha emoción y con mucha entrega y con esa melodía que nos embarga el corazón, yo tengo que preguntarme frente a la manera en que administro mis bienes, ¿a qué voluntad me someto? ¿A qué voluntad me someto en mi vida cristiana? Porque somos hijos de Dios. Y Pablo en Romanos 12 nos dice que tenemos que vivir sobre el altar. Y en el capítulo 2 va a decir que tenemos que renovar nuestra mente conforme a la voluntad de Dios. Pero os quiero recordar que Satanás también tiene una voluntad para nuestras vidas cristianas. Sí, la tiene un plan. Trabaja para que su voluntad se cumpla en la vida de los cristianos. Y cuando vamos al ámbito de las posesiones, el deseo de Satanás es que malgastemos nuestro dinero. El deseo de Satanás es que pensemos mal de nuestro dinero, que estemos desenfocados, que valoremos las cosas materiales de una manera errada, no bíblica. El deseo de Satanás es que deseemos tener
mucho dinero. Que hay una ambición desmedida, como aquel joven que decía, no sé si quiero ser doctor, médico, ingeniero, presidente. Solo sé una cosa, quiero ser millonario. Eso era todo lo que quería. Y sí, hay una ambición, hay un deseo en nuestro corazón que es sano, que Dios lo ha puesto ahí. Se lo dijo a nuestros padres, tenéis que labrar el huerto del Edén, tenéis que hacer que produzca frutos. ¿Y esos frutos para qué eran? Para comer, para deleitarse, para vivir mejor, para disfrutar de la vida. Y Dios quiere que esas cosas estén presentes en nuestra vida. Pero cuidado con la ambición, cuidado con el deseo desmedido, cuidado con valorar de una manera equivocada las cosas materiales. Cuando el creyente cae en las trampas de Satanás, ¿qué comenzamos a experimentar? Falta de poder, falta de humildad, falta de santidad y falta de transparencia. ¿Sí? Cuando el creyente cae en la trampa de Satanás en el contexto de usar mal lo que Dios le ha dado, de estar mal enfocado, de que nuestra vida valga si uso tal ropa, si me calzo de tal manera, si tengo tal casa o me compro tal coche, y eso es lo que da significado a mi vida. No está mal que puedas comprarte y tengas los recursos para vestir las marcas mejores, gloria a Dios si lo puedes hacer. Pero si eso da significado a tu vida, si eso es lo que te mueve, si eso es lo que trabaja dentro de tu corazón para afanarte por tener cosas mejores, por prosperar, entonces tienes que examinar tu vida. Tenemos que reevaluarnos y tenemos que mirar nuestra experiencia espiritual. Puede haber falta de poder, falta de humildad, falta de santidad y falta de transparencia. Y Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, verso 5, y le dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio, de buena conciencia, de fe no fingida, manteniendo la fe y buena conciencia, dice el verso 19, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es decir, cuando yo pierdo una buena conciencia en la forma en que administro mis bienes materiales, el naufragio en la fe es una posibilidad real y peligrosa para la vida cristiana. Por eso en el capítulo 6, verso 9, Pablo va a decir, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Estar feliz con lo que tengo, porque nada hemos traído a este mundo y sin nada, sin duda, nada podremos sacar. Alana lo decía el viernes a la noche aquí en el tiempo de alabanza, que vinimos a estar con los jóvenes el sábado, ¿no? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y yo leo este texto y digo, ¿en quién está pensando Pablo aquí cuando habla de esto? ¿Quiénes se extraviaron de la fe? ¿Hablará de creyentes que él ha conocido? ¿De su entorno? ¿De aquellos que ganó para Cristo y empezaron la carrera con gozo, pero luego bajaron la mirada, se enfocaron mal? ¿Se dejaron atrapar por estas filosofías, por esa ambición, por manejar mal los bienes materiales? ¿O está pensando en las historias de la Biblia? Si prestáis atención a la lectura de la Biblia,
vais a ver que en cada época nueva, en la que Dios trata con su pueblo, con sus hijos, de una manera especial y diferente a como lo había venido haciendo, hay una historia de fracaso en el ámbito del dinero, de las posesiones. Cuando Dios llama a un hombre, Abraham, ¿cuál es la historia que siempre repetimos y recordamos? Su sobrino Lot. Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, vio la llanura verde y dijo, acá voy a prosperar. Cuando Dios escoge a un hombre. Pasan los siglos y el pueblo de Dios, que ya es una nación de casi 2 millones de personas, va a conquistar la tierra prometida. Y Dios le dice, allí está Jericó, no toquéis nada, porque está todo consagrado, todo es mío, nada. Y ahí entra Can y guarda el lingote de oro, el manto babilónico, en un momento crucial en la historia del pueblo de Dios. Llega la monarquía muchos años después, y el primer rey, Saúl, ¿dónde fracasa? He cumplido la palabra del Señor, le dice Saúl a Samuel. He hecho lo que me mandaste hacer. Y le dice Samuel, ¿qué es ese balido de ovejas y de bueyes que escucho? ¿No te dijo Dios que terminaras con todo aquello? No, lo hemos traído para dedicarlo al Señor. Es casi para hacer una declaración un poco irónica, es como decir, Señor, necesito dinero, voy a asaltar el banco mañana, dame tu bendición, ¿no? Que el policía esté dormido, que no haya venido a trabajar y el guardia yo pueda conseguir bien, ¿no? Más o menos, llevándolo a un extremo. Pero era un poco eso. He cumplido la palabra del Señor. No, no la has cumplido. A Dios no se le toma el pelo. De Dios no nos podemos burlar, a Dios hay que tomarlo en serio, la vida cristiana hay que tomarla en serio, la palabra de Dios hay que tomarla en serio, y las advertencias de la palabra de Dios en relación al ámbito económico en nuestras vidas es importante en nuestra vida espiritual, hermanos. Y Saúl fue desechado por esa desobediencia y rasgó el manto de Samuel, y Samuel le tuvo que decir, Dios ha rasgado el reino, te lo ha quitado y se lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Y se lo dijo claramente en la cara. Es duro, pero es que era la realidad de lo que estaba pasando. Más tarde, en la época de los profetas, Eliseo, viene Naamán, qué historia maravillosa, ¿no? Aquel general sirio que viene y es sanado de la lepra. Y quiere llenar de regalos y de cosas hermosas al profeta, y Eliseo le dice, nada, nada, nada. Y Giese dice, va, este Eliseo, ¿será posible? Y sale corriendo detrás con una historia. Es que mi Señor dice que le llegaron 2 profetas que vienen, 2 sacerdotes que vienen necesitados, y Naamán le baja todo. Venga, toma. Lleva más de lo que pide, el doble. Y así le fue a Giesi. La lepra de Naamán se le pegó a Giesi, traspasado de muchos dolores. Llegamos a Nehemías, el tiempo de la reconstrucción, del regreso de Babilonia. ¿Y qué está pasando allí? El pueblo está esclavizando por mal uso del dinero a sus propios hermanos. Y Nehemías se encuentra con un problema allí. ¿Será posible? Nosotros mismos estamos siendo usureros con nuestros hermanos, sometiéndolos a esclavitud. Sus hijas se nos han vendido, sus hijos. Pero no solo tenemos que pensar en el Antiguo Testamento, entramos en Hechos de los Apóstoles
Y ahí tenemos la historia de Ananías y Zafira. Le vamos a dar todo al Señor, pero me guardo una partecita para mí. Pero voy a decir que doy todo. Y ahí está el tema. No habéis mentido a los hombres, le dice Pedro. Habéis mentido a Dios. Habéis mentido a Dios. Fueron traspasados de muchos dolores. Y están allí como luces rojas a lo largo de la Biblia. Voy leyendo la historia y voy repasando y veo que se repite una y otra vez la misma trampa, el mismo fallo, el mismo mal enfoque. Y entonces Pablo está escribiendo a esta gente, porque les enseña que dar era un acto de gracia. Pablo usó 9 palabras diferentes para la ofrenda, pero la que más usó fue charis, gracia. Porque dar es verdaderamente un ministerio y un compañerismo. Comunión, verso 4, dice, nos suplicaron una y otra vez el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Aquí no aparece la palabra gracia en esta versión, pero si tenéis la Reina Valera 60, vais a ver que utiliza la palabra gracia. Gracia, es decir, el compañerismo o comunión que ayuda a otros. Pero la motivación, ¿de dónde procede? De que han recibido la gracia de Dios en el corazón del creyente. Pablo sabía que esta ofrenda era una deuda de los gentiles, como hemos señalado en Romanos 15, y además era fruto de su vida cristiana. Es decir, ellos recibieron el Evangelio, su vida fue transformada. Y en la bendición se transforma en fruto y envían una ofrenda a Jerusalén, Romanos 15, y lo hacen con gusto porque se sienten en deuda con ellos. Dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén, sienten que lo menos que pueden hacer por ellos es, a cambio, ayudarlos económicamente. Y la Reina Valera 60 dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Hermanos, la obra de la gracia en el corazón humano se transforma en un aroma de generosidad. Es maravilloso cuando los creyentes captan la gracia de dar, cuando realmente creen que dar es más bienaventurado que recibir. ¿Y cómo podemos decir que estamos practicando la gracia de Dios? Bueno, cuando hay una serie de evidencias que aparecen cuando nuestras ofrendas son motivadas por la gracia. Y vamos a leer ahora el capítulo. Capítulo 8, versículos 1 y 2. Y lo primero que surge aquí cuando damos en base a la gracia que hemos recibido es que damos a pesar de las circunstancias. Damos. Dice, ahora quiero que sepan, verso 1, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Las iglesias de Macedonia que Pablo está usando como ejemplo habían atravesado severas dificultades. Sin embargo, habían dado generosamente. No habían pasado simplemente aflicción, habían atravesado grande prueba de tribulación,
grande prueba de tribulación. Y además, dice Pablo, estaban en una profunda pobreza. En otras palabras, en una miseria absoluta. Y esto describe un mendigo que no tiene absolutamente nada y que no tiene absolutamente ninguna esperanza de conseguir nada. Su situación era difícil, causada incluso tal vez en parte por su fe cristiana. Porque cuando estas iglesias se comprometieron al señorío de Cristo, perdieron sus empleos. Comenzaron a ser excluidos de los gremios mercantiles porque no querían saber nada con la idolatría. Y en aquel entonces aquello estaba muy entremezclado. Y entonces si tú no ibas al culto idólatra y traías tus sacrificios, luego eso te cortaba las relaciones comerciales y las amistades con el resto de la ciudad. Y es posible que estos hermanos sufrieran pobreza por causa de su fe. Pero sus circunstancias no les impidieron dar. Dieron a pesar de su pobreza. Y dieron alegre y generosamente. Y no hay ningún ordenador que sea capaz de analizar esa gran fórmula. Gran aflicción, profunda pobreza, más gracia, igual a abundante gozo y abundante generosidad. ¿Quién lo explica? ¿Quién lo explica? No les sobraba, al contrario. Y amados hermanos, qué actitud, qué hermoso es cuando vemos esto en la vida de los hermanos. Hace unas semanas atrás estábamos viendo, mi esposa lo estaba viendo, pero yo no lo estaba viendo, voy a decir la verdad, no puedo mentir aquí. Ella estaba viendo a Manolo desde Tenerife. ¿Y qué hizo pasar a 6, 7, 8 mujeres de su iglesia que no podían viajar al congreso en el que estuvimos ahí en Alicante? Y dijo, 380 euros era. 380 euros se necesita para cada una de ellas. Y le voy a pedir al Señor una vez, y no vuelvo a repetir más esto porque yo le pido al Señor las cosas una vez, dijo él. Manolo es mucho Manolo. Y Eli lo estaba escuchando y a mí me estaba entrando un WhatsApp de una hermana que no le sobra. Y que me pedía la manera de hacer llegar esos 380 euros para una persona. Era una hermana de otro país que seguramente me está escuchando en este momento también. No le sobra, al contrario. Pero ella dijo, yo no puedo ir. Y aunque no me sobra, quiero dar. Y me hizo llegar a mí su ofrenda y yo la guardé en un sobre y allí se la entregué a Manolo en Alicante, 380 euros. Hermanos, la gracia de dar, el privilegio de dar. Y damos por eso, ese es el segundo punto, damos porque es un privilegio. Verso 3 y 4. Dice, pues, puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. No suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Damos porque es un privilegio. La ofrenda no es resultado de un cálculo frío, es el júbilo de un corazón que arde y que aún de lo poco da con sacrificio porque se siente privilegiado de poder dar. Damos porque el Señor nos hemos dado al Señor, dice el verso 5. Incluso hicieron más de los que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros
tal como Dios quería. Así que damos porque, a pesar de las circunstancias, damos porque es un privilegio, damos porque nos hemos dado al Señor. Y eso es la mayordomía. Sobre todas las cosas, es algo espiritual, un asunto espiritual, es un tema del corazón. Los macedonios, dice Pablo, se habían dado a sí mismo al Señor. Y esta mañana encontraba esta anécdota en uno de mis comentarios que dice, a un misionero que testificaba un cacique indio, se le ofrecieron ofrendas de caballos, cobijas y alhajas. Y el misionero le dijo, mi Dios no quiere los caballos, no quiere las cobijas y las alhajas del cacique. Él quiere al mismo cacique. Y el cacique respondió, su Dios es muy sabio, porque cuando me entregue a Él, también recibirá mis caballos, cobijas y alhajas. Y es así, amados hermanos, así es. Este era el secreto de la generosidad de los macedonios. En las palabras de un poema, el regalo sin el que lo regala no tiene mérito. Era una dádiva con sacrificio, eran pobres, pero querían ayudar. Y justamente lo sobresaliente del dar no radica en la cantidad, sino en el por qué y en el cómo damos. Damos porque imitamos a Jesús. Verso 9, ustedes conocen, y esto ya lo leyó Dani, la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Damos porque imitamos a Jesús. Es el gran ejemplo. Es el gran ejemplo. Los de Macedonia se dieron a Dios y se dieron a otros. Si nos entregamos a Dios, no tendremos problemas de dar de nuestros bienes a Dios. Damos porque lo hemos prometido. Verso 10 al 12, este es mi consejo, sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Y Pablo va a animarles al compromiso. Hay un compromiso que hemos tomado y que tomamos. Ya no quiero hablar del compromiso de los miembros de la Iglesia Revive. Porque ser miembro de una iglesia implica un compromiso con la iglesia local. Está muy bien que ofrendemos a hermanos de otros lugares y a otras necesidades que pueden saber, pero nuestro primer compromiso es con esta iglesia, porque aquí tenemos que suplir nosotros el compromiso que tenemos con la iglesia local. Pero ellos habían prometido, en este caso, a la iglesia de Jerusalén y tenían que cumplir con ese compromiso. Los creyentes hemos asumido compromisos y tenemos que responder a ellos. Y respondemos a ello porque Dios nos guía a hacerlo. El versículo 13 al 19, que luego podéis leer con detenimiento en vuestras casas durante la semana, vamos a ver cómo el apóstol Pablo habla aquí de todo un proceso. Ellos, los corintios, tenían abundancia y podían ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán abundancia y podrán compartir con vosotros cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad. Por lo tanto, gracias a Dios que le ha dado a Tito el mismo entusiasmo que yo tengo por ustedes. Dios les guía a hacerlo. Y finalmente, del verso 20 al 24, dice, viajamos juntos para evitar cualquier crítica por la manera en que administramos esta generosa ofrenda. Tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. Damos confiados en una buena administración. Por eso tenemos que ser transparentes. Pablo se cuidaba
y viajó con Tito y un hombre que no sabemos exactamente quién es, pero que fue escogido por las iglesias para llevar también esa importante ofrenda a Jerusalén. Pablo explica que al viajar juntos no podría caber lugar a sospechas en cuanto al uso del dinero. Y damos confiados en una buena administración. Y en ese sentido la iglesia local responde año tras año. He oído de iglesias que jamás informan del uso de los bienes materiales a sus iglesias. Pues aquí lo hacemos. Y a veces los hermanos les parece innecesario venir el domingo por la tarde. Es un poco incómodo. Pero es bueno que vengáis, porque allí están todas las cuentas que nuestra hermana Eva nos presenta con mucho detenimiento, y todos los tickets y todas las facturas y las entradas y salidas y los resúmenes bancarios para dar cuenta de una administración sabia y transparente. Hermanos, Dios quiere que lo seamos, que demos de corazón. Que lo que cantamos con inspiración y con emoción lo vivamos. Todo a Cristo yo me entrego, todo lo que tengo, todo lo que soy. Y esta mañana volví a leer una ilustración escrita a máquina. Este papel debe tener 40 años por lo menos, amarillo, no existían los ordenadores todavía. Pero es una ilustración de Swindoll y con ella voy a terminar. ¿Cuánto cuesta esa perla? Quiero tenerla. Bueno, dirá el vendedor, es muy cara. Bien, pero ¿cuánto cuesta? Insistimos. Es muy, muy cara. ¿Piensa que podré comprarla? Por supuesto, cualquiera puede adquirirla, pero es que ¿no me acaba de decir que es muy cara? Sí. Entonces, ¿cuánto cuesta? Todo cuanto usted tiene, responde el vendedor. Pensamos unos momentos. Muy bien, estoy decidido, voy a comprarla. Perfecto. ¿Cuánto tiene usted? Nos pregunta. Hagamos cuenta. Muy bien, bueno, voy a pasarlo a euros porque lo tengo en pesos acá. Tengo 20.000 euros en el banco. Muy bien, 20.000 euros. ¿Qué más? Bueno, eso es todo mi capital, es todo cuanto poseo. ¿No tiene ninguna otra cosa? Bueno, tengo algún dinero en el bolsillo. ¿A cuánto asciendes? Pongo a buscar los bolsillos en la cartera. 100, 200, 300 euros. Muy bien, 300 euros. Estupendo. ¿Qué más tiene? Pues ya le dije, eso es todo. ¿Dónde vive? Nos pregunta. Pues en mi casa. Tengo una casa. Entonces la casa también, me dice mientras toma nota. ¿Cómo es eso? ¿Quiere decir que tendré que vivir en la caravana? Ah, con que tiene una caravana. La caravana también. ¿Qué más tiene? Pero si le doy la caravana voy a tener que dormir en el coche. Así que también tiene un coche. Bueno, a decir verdad, tengo un coche y una Vespa. Perfecto, ambas pasan a ser de mi propiedad. ¿Qué otra cosa? Mire, ya tiene mi dinero, mi casa, mi auto, mi caravana. ¿Qué otra cosa quiere? ¿Es solo? ¿No tiene a nadie? Sí, tengo esposa y 2 hijos. ¡Excelente! Su esposa y sus hijos también. ¿Qué más? No me queda ninguna otra cosa. Ahora estoy solo. De pronto el vendedor exclama, pero casi se me pasa por alto. Usted también, como el cacique.
todo pasa a ser de mi propiedad. Esposo, esposa, hijos, dinero, coche y también usted. Y preste atención. Por el momento, le voy a permitir que use todas esas cosas, pero no se olvide que son mías y que usted también me pertenece. Y que toda vez que necesite cualquiera de las cosas de que acabamos de hablar, debe dármelas, porque yo soy el dueño. Así ocurre cuando se es propiedad de Jesucristo. Señor, decimos que nos has comprado, que nos has redimido, que somos tuyos. Lo decimos de tantas maneras, con tantas canciones hermosas que inspiran nuestro corazón. Señor, que sea una realidad en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Consagrarme todo entero, alma, vida y corazón, es el íntimo deseo que hoy me anima, buen Señor. Todo a Cristo yo me rindo, todo lo que soy. Tómalo, Señor, y que sea una realidad en cada una de nuestras vidas. En tu nombre, amén.